Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriela Caraza y en este video lo que vamos a intentar hacer es trabajar un poco acerca de lo que es el significante. Eh, Estamos trabajando una materia que se llama técnicas psicodiagnósticas, en donde en este momento abordamos un niño y la profe nos explicó que era muy importante y muy interesante hablar sobre aquello en lo que los niños van a tener que verse inmersos al llegar al mundo. Es decir, anterior a su gestación hay un lenguaje que va a ser parte de esa identidad. Nacemos con ese lenguaje ya existiendo y eso obviamente nos constituye, nos influencia y nos va a influenciar por nuestra cultura, por los discursos familiares que nos tocan, por ejemplo, la elección de los nombres propios. No es lo mismo que a una persona le pongan el nombre de su propio abuelo, ni que elijan, por ejemplo, ponerle el nombre de un hermano muerto. Es decir, todas estas cargas van a venir ya con una implicancia que van a dar origen a algunas cuestiones, no siempre, pero algunas cuestiones que van a estar determinando y condicionando qué lugar vamos a ocupar para esos padres y qué lugar vamos a ocupar en las familias. Bueno, yo a esta altura asumo que los que están viendo el video saben de qué hablo cuando hablo de significante, pero en cuyo caso no sepan, vayan a todo lo que es la propuesta de Saussure sobre el signo lingüístico, que es la que Lacan toma para que después pueda explicarse esto del significante. Y lo que va a decir, para decirlo en pocas palabras, Saussure, es que el signo lingüístico se compone de dos partes. El concepto, que es el significado o sentido, y por otro lado, la imagen acústica o el significante del que estaba hablando recién. La imagen acústica es una inscripción psíquica del sonido. Por ejemplo, si pensamos en un perro, nos imaginamos la inscripción psíquica y nos podemos hacer la misma imagen acústica. No, cuando hablamos del contexto y de la estructura, es decir, que los significantes se hacen en función al contexto, podemos pensar en aquellos videos en los que a veces vemos una persona que tiene una habilidad tremenda, es decir, por ahí ha estudiado años y puede ser un gran concertista del Colón, y sin embargo, si sacamos a esa persona del Colón y la vemos en el subte, Medrano, la gente pasa, va y viene y hace de cuenta que es un músico más. Ahora, si yo sé que esa persona está en el Colón, pago una entrada para verlo, me siento feliz de ir a ver, uy, ¿sabes a quién fui a ver al Colón? Porque es cuestión de ese significante en esa estructura. Estamos hablando de la visión estructural del valor, es decir, es relevante, independientemente, por ejemplo, de quién haya sido tu padre, el hecho de que ocupe el lugar de padre es un lugar simbólico, independientemente de que haya estado o no haya estado, haya sido muy querido por vos o poco querido, es simbólico. Bueno, lo que Lacan toma de Saussure, en realidad, es la variabilidad de la significación, es decir, que ningún significante significa nada en sí mismo, va a decir Lacan. Es una de las cosas que va a resaltar. Pero adentrándonos un poco más en lo que tiene que ver con el significante para Rodulfo, hablamos de que el sujeto, en el psicoanálisis, independientemente de que estemos hablando de un adulto o un niño, pero supongamos un niño, está comprendido más allá de una unidad psicofísica. Esto es visto como este ente prehistórico que retoma aspectos de aquello que lo conforman. Diríamos en otras palabras que la prehistoria del sujeto de la que venimos hablando está mucho antes de que ese niño exista. Es decir, el sujeto desde el nacimiento lucha por adquirir un significante y que lo que hace a través de esa búsqueda de significantes que lo representen es sentirse amado, querido, es parte del deseo de un otro, como decíamos. Y después, más adelante, quizás logre hacer ciertos cambios de esos significantes o tome algunas cuestiones de esos significantes o se deshaga finalmente de ellos para poder tener una vida un poco más plena. El papel del otro lo enaltecemos nosotros, porque nosotros como sujetos estamos totalmente preocupados de que somos niños en ocupar ese deseo del otro. Es decir, el otro es esa figura que nos significa. Nosotros somos partes de esos deseos o de esas satisfacciones habladas o no habladas de los padres, que muchas veces tienen más relación con la identidad y con el porvenir que aquellas cosas que se le pueden dar al niño, por ejemplo, para que se desarrolle. ¿Vieron cuando dicen, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea... Bueno, entonces hay que ver cuánto de eso que estoy diciendo también le pesa y da significado y se convierte en un significante para ese niño que quizás tiene un peso muy importante al sentir que papá y mamá le están pagando un colegio bilingüe para que vaya muchas horas. Bueno, el lenguaje, la palabra en todas sus versiones, permite hacer insistir aquello que ya no existe y a la vez hace surgir por el ser humano la presencia de lo que está ausente. ¿Cuál es entonces el peso del significante de una frase que toma importancia para el sujeto? Cada sujeto, vamos a decir, adopta
los significantes provenientes de palabras, frases e incluso actos por parte del otro. Y por eso hablamos de la verdad que se desprende del pensamiento freudiano sobre esto de qué es lo simbólico. Para el sujeto, lo simbólico se constituye en ese recorrido de un significante. Y ahora, continuando con esto que estábamos diciendo, vamos a hablar un poco de el mito familiar. Como sabemos y lo hemos hablado ya en otros videos, para el psicoanálisis el sujeto no puede ser concebido sino a través de la cultura, de los otros. Desde el psicoanálisis, el mal es un mal de amores, y si estamos hablando de mal de amores, tiene que ver con los otros. La relación de amor es una condición insostenible de los seres humanos. Freud habla siempre de esta escena de los puercoespines, que es tan linda, que dice que había un puercoespín que tenía frío, entonces se acercaba para estar con otro para tener calor, pero cuando se acercaba lo pinchaba, entonces se tenía que volver a distanciar, pero después volvió a tener frío, entonces se volvía a acercar. Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, en donde se juntan, se repliegan y se retraen y después vuelven a estar juntos, estamos hablando ni más ni menos que de la familia. Sería una especie de no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti. La familia a través de los mitos hace presente un pasado, una genealogía y con ello despliega las claves de su porvenir. La familia es ese lugar donde la intimidad se convierte en esa proeza de todos los días. Es la célula básica de la sociedad. Y acá vamos a hablar de algo que es muy interesante, que dice que esta memoria se convierte en mito familiar, las anécdotas, a saber si fueron efectivamente vividas, realizadas, a veces maximizamos anécdotas familiares. El mito implica una selección, pero también implica un olvido. Y en eso reside su riqueza. Cuando el mito no se sostiene, nos dicen muchos textos psicoanalíticos, la memoria se fractura sin la apoyadura de ese mito familiar y algo grave sucede en cada uno de los integrantes de esa familia porque no van a tener los referentes del pasado ya para poder guiar las claves de su porvenir y su destino. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que hablamos al inicio del video del signo, o si quieren del significante, más bien del significante. Primero y principal tenemos que entender que para que algo sea significante, como dijimos en el video de Rodolfo, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el primer criterio? Tiene que repetirse. El significante no reconoce propiedad privada. No es algo que es de alguien y es individual, sino que atraviesa generaciones. Es decir, lo que llega a lo grupal llega a lo social y no queda únicamente en un miembro de la familia, sino que es un problema que afecta a cada uno de los miembros de esa familia. Y por supuesto, vamos a decir que depende del paciente y de cada quien lo que va a hacer con ese significante, si le va a afectar negativamente a la vida o si va a hacer algo terapéutico con ello, con lo cual podría entenderse como que resignifica y hacer un poco, hace más consciente, digamos, aquello inconsciente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuán significante y poderoso es un significante? Justamente es algo que podemos ver a lo largo de una terapia. Es algo que puede marcarnos para toda la vida. ¿Se acuerdan cuando les conté aquel ejemplo de que a mí me decían que yo era la linda y mi hermana era la inteligente? Bueno, acá esto podría haberme marcado por vida. Y yo, sin embargo, resignifiqué aquello que me dijeron en su momento, que bueno, fue parte de un discurso familiar. Pero yo podría haberme enquistado ahí y haber dicho, listo, no estudio nunca más, no hago nada más. Desde pequeño, cuando vos le decís a alguien que es lindo, que es lo que decíamos, quizás esa persona va a crecer con unos estándares que para encajar en la imagen de ser lindo socialmente, y eso también puede ser complicado. Entonces, para acabar con esto, para evitar que el significado sea un lastre, el paciente tiene que decidir qué hacer con eso y lo va a hacer mediante el análisis, como mencionábamos hace un momento. No es que tenemos que negar que ese significante existe, sino que hacerlo propios quizás por partes o tomar aquello que nos haga bien y lo que no, adiós. El analista lo que va a hacer es ayudarnos a transformar, pero nosotros no podemos, como psicoanalistas más adelante, digamos, ver que el otro espere que nosotros lo transformamos automáticamente. Tiene que haber como una voluntad de contribuir de parte del otro y acompañar el paciente también activamente al psicoanalista, porque si no va a tener un efecto que no tiene ningún sentido, va a ser de adoctrinamiento y no va a servir para nada este objetivo que tiene que ver con resignificar por parte del paciente. La resignificación es otorgar, entonces decíamos, un sentido diferente al pasado a partir de esta nueva comprensión del presente y darle este nuevo sentido de este pasado que ya no podemos cambiar. Es decir, podemos resignificar el presente en función de ese pasado que tuvimos y darle un nuevo sentido a esta experiencia actual en función de algo que ya ocurrió y ya sabemos que no podemos cambiar. Lo que sí vamos a decir es que un síntoma también puede expresar lo que sería un conflicto infantil, y la resignificación
el equivalente psicoanalítico a los viajes a través del tiempo y la ciencia ficción, donde por ahí podemos expresar el regreso del hombre a rehacer aquello que estuvo mal hecho. Y lo que vamos a decir por último es que es verdad que no podemos cambiar los sucesos del pasado, pero sí, como decimos siempre, podemos cambiar el significado que le damos y en consecuencia vamos a cambiar los pensamientos y las emociones que tenemos en referencia a ello. Bueno, espero que les haya gustado, les haya quedado un poco claro. Siempre les digo, por favor, si les digo, vayan a los textos, vayan a buscar esto que les digo del signo de Saussure, si no lo conocen, y para poder entenderlo un poco mejor. Aunque tomen también esto que les decía de Lacan, donde él le da una vuelta de rosca para poder entender más qué significa esto de que no significan nada los significantes y que uno se los apropia en relación al contexto. Bueno, hasta luego, muchas gracias.